Benedicite, muy buenos días. Continuamos con los comentarios a la regla de San Benito. Hoy iniciamos el capítulo 5 sobre la obediencia. Dice Benito: el primer grado de humildad es la obediencia sin demora, exactamente la que corresponde a quienes nada conciben más amable que Cristo. Estos, por razón del santo servicio que han profesado, o por temor del infierno, o por el deseo de la vida eterna en la gloria, son incapaces de diferir la realización inmediata de una orden tan pronto como ésta emana del superior, igual que si se lo mandara el mismo Dios. De ellos dice el Señor: nada más escucharme con sus oídos, me obedecen. Y dirigiéndose a los maestros espirituales, quien os escucha a vosotros, me escucha a mí. Ya sabemos que para la tradición monástica la obediencia es fundamental y Benito lo tiene muy claro, sobre todo con ese concepto de la milicia Christi, es decir, somos la milicia de Jesucristo, somos soldados que cumplimos órdenes. Este es un punto bastante complicado para nuestra cabecita del siglo XX, del siglo XXI, ya del siglo XIX, donde, bueno, el tema de las libertades está muy presente, donde el tema de la autoestima se ha afianzado muchísimo. Y nosotros hoy por hoy cuestionaríamos esta obediencia, de hecho la cuestionamos, esta obediencia ciega, ¿verdad? Esta obediencia sin demora, sin cuestionamientos. Pero los tiempos eran distintos. Tengamos en cuenta que en los siglos VI los monasterios tenían 200, 300, 400 monjes. Y había que dominar toda esa horda monástica. No era fácil, campesinos, brutos, ignorantes, gente que era desertora y terminaba escondiéndose en los monasterios. Había de todo. Y entonces, bueno, una forma de control, una forma de tener organizado el monasterio era la obediencia ciega, la obediencia sin demora, la obediencia incuestionable. Por eso es que los monjes desarrollan toda una teología de la obediencia y se identifican con Cristo obediente al Padre hasta la muerte. Y a su vez identifican al superior con Cristo que da las órdenes. Y si somos soldados de Cristo, entonces tenemos que obedecer. Ciertamente, en nuestro contexto es bastante distinto. Los cenobios están despoblados. De hecho, en Europa los monasterios se están cerrando uno tras otro. En América Latina no tanto. En América del Norte parecería que hay un cierto crecimiento de algunas corrientes monásticas. Lo cierto es que nosotros tenemos que contextualizar este primer párrafo del capítulo 5. El primer grado de humildad es la obediencia, eso es indiscutible. Aquel que es obediente es humilde, es decir, no defiende su propio punto de vista, escucha, obedece, no hace su voluntad, no se impone, no discute.
es humilde. Ahora, la obediencia tiene que ser razonada. Eso es algo muy importante en la tradición anglicana, por ejemplo. Algunas tradiciones cristianas se fundamentan en dos columnas: la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Cuando hablamos de la tradición de la Iglesia, hablamos de los concilios ecuménicos del primer milenio y de los padres de la Iglesia. Ahora bien, la tradición anglicana se fundamenta en tres columnas: la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y la razón. Es decir, la razón ayuda a comprender la Escritura y la tradición de los padres, la tradición de la Iglesia. Y la razón alguna vez nos va a poner en contra o enfrentados a la Escritura. ¿Por qué? Y porque la Escritura no es historia como la entendemos nosotros hoy. La Escritura es teología, es historia sagrada. Y la Escritura, si bien es inspirada por Dios, es escrita por los seres humanos. Y esa inspiración pasa por la cultura, por la práctica, por la sociedad de determinado tiempo. Por eso encontramos en la Biblia, por ejemplo, la consagración al anatema, es decir, destruir toda una ciudad, sus habitantes, no importa si son niños, viejos, soldados, perros, animales, todo lo vivo tiene que morir. Por eso es que en la Biblia encontramos, por ejemplo, la poligamia. Abraham tenía 2 mujeres. David tenía un ejército de mujeres, todo un harén. Por eso es que en la Biblia encontramos el incesto. Las hijas de Lot perpetuaron la familia teniendo relaciones con su padre. Hoy por hoy, en nuestro contexto, eso en algunos casos es delito, en otros casos es socialmente o culturalmente repudiable. Porque la razón nos dice tal o cual cosa. Lo mismo nos sucede con la tradición de la Iglesia, con los padres. Los padres interpretaron las Escrituras en su tiempo y en su contexto. Y puede suceder que haya cosas que hoy por hoy no se ajustan a nuestra realidad. Entonces es importante en el tema de la obediencia usar la razón, hacer uso de la razón. La obediencia tiene que ser razonada, tiene que ser entendida. Desgraciadamente está muy acentuada, muy establecida en la Iglesia ese concepto de el pastor y las ovejas, que está muy bueno, pero está bueno si lo entendemos en su contexto. Porque la oveja, en realidad, si nosotros, para quienes son del campo y han observado ovejas, lo sabrán claramente. Para quienes no son del campo, se lo explicamos. La oveja es el bicho más torpe que hay, más tonto. Va para el lado que se le manda, aunque sea un precipicio. A la oveja la están matando para faenarla y la oveja no se defiende. La oveja no grita, queda ahí. El cordero lo están matando y está callado la boca. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos tontos. Para eso nos dio la inteligencia, para usarla. Entonces, la obediencia
tiene que ser conversada con el superior. El superior no puede dar órdenes como si estuviera en el ejército, porque hoy por hoy el monasterio no puede ser un cuartel. Está bien mantener esa imagen de soldados de Cristo, pero está mal reproducir el esquema del cuartel en el monasterio. Ciertamente, para establecer la disciplina a veces es necesario, pero la realidad nos dice que hoy por hoy los monasterios no son tan grandes. En el monte Athos la obediencia también es ciega, una obediencia ciega al igumeno, actualmente, siglo XXI. Pero entonces estas cosas implican por lo menos algunos elementos a tener claro. El superior tiene que ser un hombre de Dios, porque si no, pobres monjes, pobres monjas. El superior tiene que discernir y orar y reflexionar antes de dar una orden. Porque si la comunidad la va a cumplir ciegamente, realmente hay que tener claro que es la voluntad de Dios. ¿Cuántas barbaridades se han cometido con la práctica de la obediencia? Quienes han pasado por monasterios lo saben claramente. Entonces tengamos en cuenta, en este primer párrafo, que ciertamente la obediencia es el primer grado de humildad, pero la obediencia tiene que ser razonada. La obediencia tiene que ser explicada. La obediencia tiene que ser reflexionada. La obediencia tiene que ser orada. No somos marionetas de los superiores. Somos servidores de Cristo. Y vamos a servirlo si tenemos fortalecida nuestra autoestima. Vamos a servirlo mejor si estamos convencidos de hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a servirlo mejor si nuestra aceptación de la orden o de la señal o de lo que se nos sugiere es asumido realmente como parte de nuestra vida, de lo que nos corresponde, de lo que tenemos que hacer. Hermanos, hermanas, tengan una bendecida jornada.